Que Dios los bendiga, hermanos. Los saluda su hermana Ivonne Alicia Rogers de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Sime, en la ciudad de San Diego, California. En este devocional voy a hablar sobre los ciclos biológicos. Y para comenzar, hay una pregunta muy importante. Y es, ¿dónde comenzaría nuestro trabajo ministerial? ¿Sería antes de nacer o al nacer? Esto lo vamos a ver basados en el libro de Eclesiastés 1:7. Los ríos todos van a la mar, y la mar no se hinche. Al lugar donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo. Lo vamos a comparar con el libro de Jueces, donde nos habla de Sansón, para dilucidar si los ciclos biológicos ancestrales son ciclos sucesivos o simultáneos. Vamos a ver si los ciclos biológicos se suceden o si son ciclos paralelos que pueden suceder en una sola persona. Las generaciones se repetirán o simplemente se sucederán una a otra. Si hay ciclos biológicos, ¿qué objeto tienen los ciclos biológicos? Los ciclos biológicos son órbitas a repetición, aunque tal vez los cuerpos no sean los mismos, o tal vez sí. ¿Por qué al crear al género humano mujer? ¿Y por qué al crear la especie humana de un solo espíritu hicieron la especie? ¿O sería de muchos espíritus? No sabemos. Me refiero a la creación preadámica. Porque cuando hicieron a Adán, no utilizaron más espíritus. ¿O de otro espíritu para hacer a la mujer? ¿Por qué un solo espíritu para los dos? ¿Será que Dios no quiso usar su depósito de espíritus o no quiso crear otro espíritu o no quiso dar otro espíritu? Tenemos que interpretar esto. Entonces la gran pregunta es, ¿tendrá Dios depósitos de espíritus? ¿Será que Dios echa mano de los espíritus que creó al mismo tiempo? ¿O que Dios va tomando espíritus de ahí o creando nuevos espíritus? ¿Y por qué para dos géneros utilizó el mismo espíritu? ¿Qué es lo que dice Malaquías 2:15? Pues que no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. En alguna versión dice, habiendo depósito suficiente de espíritus, no tomó otro para hacer el género mujer. Entonces quiere decir que Dios ya puso precedente de que puede usar para dos almas un mismo espíritu y para dos cuerpos un mismo espíritu. ¿Por qué razón el Señor hace cuerpos sucesivos y va a depositar espíritu en ellos? Espíritu de vida. Entonces, primero, ¿qué empezó? Si deposita en un cuerpo un espíritu, entonces por lógica quiere decir que el espíritu va antes que el cuerpo. Aquí hay mucha tela que cortar y lo que estamos haciendo es poniendo a la luz de la palabra inspirada las teorías humanas del Génesis, o sea, del origen. Hay mucha teoría también, pero también mucho disparate. Pero, por ejemplo, ¿por qué se habla en la Biblia de purificación de espíritus? ¿Por qué se habla de fases de espíritus? ¿Por qué se habla de transmutación a otros cuerpos de espíritus? ¿Por qué se habla de que es posible de que ese espíritu humano vive, tomen y pongan en otros? Por ejemplo, tenemos a Moisés. En un libro de Números 11:25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y hablándole y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Dios tomó del espíritu que había en Moisés, no el Espíritu Santo, porque él no tenía Espíritu Santo, sino el espíritu de él, y se lo puso a los 70 varones para que hubiera unanimidad. O sea que el Espíritu es el que hace la unanimidad de las almas. Por eso cuando una persona
aunque todavía no haya averiguado sus diferencias de criterio o de lo que sea, pero tienen el mismo espíritu, la misma meta, no debemos admitir en los círculos íntimos, porque de todos modos va a diferir en algo, porque él tiene otra meta, otra perspectiva, o sea que no son del mismo espíritu. Por eso, hasta para los divorcios inventan la incompatibilidad de caracteres, que esos son puros cuentos. Pero en el libro de Jueces 13:5 dice: porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El tema es dónde empieza nuestro trabajo, antes de nacer o hasta que nacemos. Entonces vemos que Sansón lo prepararon desde antes de que él naciera hasta que muriera para que fuera nazareo de Dios, o sea, consagrado. Ahí en el caso de Sansón se ven dos planes: el plan superior, que es el plan de Dios, el superplan preconcebido por Dios, es decir, que Dios lo traza a la gente que no ha nacido, y está el espíritu ya en los depósitos de Dios. Ahí están los espíritus. Entonces Dios prepara un espíritu para esto y para el otro. Por eso es muy importante que estudiemos los orígenes para saber las metas, porque cuando va a haber una carrera, en el inicio de la carrera, dan las reglas para la carrera. Entonces uno sabe para dónde va. Si no, uno agarraría para allá y otro para allá. Si nosotros averiguamos exactamente hasta dónde se pueden los orígenes, vamos a saber a dónde vamos, a qué nos prepararon o para qué nos prepararon. Por ejemplo, el profeta Jeremías ya venía profeta. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué. Te di por profeta a las gentes. Jeremías ya venía santificado, apartado del mal. Santificado quiere decir apartado del mal. ¿Pero de qué mal si no había nacido? Ahora, ¿por qué venía profeta? Seguramente lo prepararon allá para venir a ser profeta aquí. Entonces quiere decir que la preparación no empieza cuando nacemos. Hay otro detalle. Ya en el Nuevo Testamento, que es más importante que en el Antiguo, porque el Nuevo desata el Antiguo, ¿por qué tiene que ver la generación de abuela, de madre de Timoteo con Timoteo? Porque la fe que estaba en su abuela la tuvo su madre y la tuvo también Timoteo. ¿Sería cíclica? Vemos que en 2 de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. En el libro de Eclesiastés dice 1:7: los ríos todos van a la mar, y la mar no se hinche. Al lugar donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo. Notemos que está hablando del agua. Los ríos van todos al mar. Imaginémonos una salida con meta, mar. Nacimiento del río, origen, recorrido y todo lo que pasa, pero lo que nos interesa son los ciclos. El esoterismo se basa mucho en este pasaje y no deja de tener verdad. Bueno, la palabra es la que no deja de tener verdad, pero las herejías son los que hablan el esoterismo, porque las arrancan de verdades. Y son eso, herejías, son mentiras. Pero la palabra dice que los ríos todos van al mar. Hay una meta. ¿Cuál fue la meta de Dios cuando puso a Adán? Bueno, entre muchas metas, pero la meta final fue que disfrutara a Adán inteligente voluntariamente con su Creador una eternidad. Esa es la meta. Quiere decir que mientras no se logre eso, estamos frustrados. Ahora, ese es el superplan. Empezó el hombre en alguna vez espiritualmente. Empezó el río y recorre muchos precipicios y todo. Y al final llega al mar. ¿Será cierto que todo llega al mar? ¿Será que todos los caminos llegan a Dios? No. Vemos cómo de ahí se puede sacar una herejía porque dicen todos vamos al mar, todos vamos a llegar.
todos vamos al final a parar ahí. Pero no es cierto, porque no es agua inerte, es agua inteligente, es agua que se puede negar ahí a ir al mar. Como dijo alguien, nosotros somos polvo, pero lo peor de todo es que somos polvo que piensa, porque el polvo lo machucan, lo aplasta y se queda aplastado y ya está. Cuando estabas leyendo el libro de Eclesiastés, inmediatamente me vino a la mente la meta de Adán, la meta de Sansón, sobre todo la de Sansón. Sansón fue preparado absolutamente con todo para ser un nazareo. No lo preparó el hombre, lo preparó Dios y sin embargo falló. ¿Quién falla? ¿El que prepara o el preparado? Entonces quiere decir que hay dos planes. Uno, el plan preconcebido y ordenado. Y dos, el plan a voluntad humana. Esa es la grandiosidad del hombre, que el hombre tiene una relativa soberanía y Dios tiene una absoluta soberanía. ¿Cómo compaginar las dos? No se entiende, pero así es. Aunque yo no lo entienda, ni todos los que estamos aquí o escuchando lo entendamos, hay una soberanía de Dios y hay una relativa soberanía humana. Ya van 2000 años de que se están peleando Arminio con Calvino. Bueno, pero eso no nos interesa ni Calvino ni Arminio, sino que dice la Escritura. Nosotros sabemos que si el Antiguo Testamento no lo vemos con la luz de Cristo, o sea, con el Nuevo, no lo vamos a entender. Es un enigma, pero es un enigma que Dios no lo dejó para confundirnos. Es un enigma que Él quiere resolver para nosotros, si nosotros queremos ver. Por eso es que Dios no dejó nunca a nadie, a ninguna de sus criaturas sin aviso. Se habla de que van a hacer, de que qué van a hacer con los mayas que no oyeron a Cristo, qué van a hacer con las aztecas que no vieron a Jesús, que nunca conocieron la verdad. Pero ¿quién dice que no lo conocieron? Dios les avisó a todas sus criaturas la regla del juego. Por eso no puede condenar, por eso puede condenar y por eso puede absolver. Dígame usted qué justicia sería que van a condenar a alguien que no sabía ni de qué se trata. No saben ni qué le van a hacer. Tenemos evidencia de eso porque, por ejemplo, en las civilizaciones ancestrales humanas hay imitación de los sacrificios que Dios ordena en su revelación. Hay sacrificios humanos y que conste que Dios no aceptó sacrificio humano, más que solo uno, el de Cristo. No aceptó el de Isaac, no aceptó el de la hija de Jefté, porque si hubiera institucionalizado el sacrificio humano, solo aceptó uno. Pero ese sacrificio no era netamente humano, en un cuerpo humano, pero era divino lo que estaba ahí. Solo Él podía hacer el substratum del Evangelio. Aleluya. En Mateo 12:39 dice, y Él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por eso notemos que Dios se revela para salvar con la señal de Jonás y para confirmar con señales y maravillas. No podemos nosotros abaratar el Evangelio, hacer un cúmulo de señales. Eso no quiere decir que no hayan señales. Nosotros las hemos visto. No estamos en contra de los éxtasis, los hemos tenido. No estamos en contra de ver maravillas, las hemos visto. Pero no podemos compaginar que el Evangelio sea un show teatral, porque ya dijo Cristo, yo les voy a dar al incrédulo, a la generación perversa, una señal, la de Jonás. O creen en mi resurrección o se pierden. ¿Qué pasó en Nínive con Jonás? ¿Quién vio la resurrección de Jonás? Yo antes creía que Nínive era un puerto. Entonces creí que en mi imaginación que vino ese monstruoso pez y que tiró a Jonás, lo vomitó en la playa y que todos vieron eso y que él salió del mar. Y así creen a lo mejor usted o a lo mejor muchos creyeron así antes de leer lo que dice la escritura o de escudriñarla. Pero la ciudad estaba a 3 días de la costa, así que nadie vio la resurrección de Jonás ni cuando lo vomitó el pez, como nadie humano vio la resurrección de Jesús. Yo reto a la luz de la Biblia, lo he estado estudiando mucho,
que me digan quién vio de los humanos la resurrección de Jesús. Porque una noche que yo estaba leyendo eso, me preguntaron a mi espíritu, ¿cuál es la señal de Jonás? Para mí era fácil, pues la señal de Jonás estuvo 3 días debajo de la tierra. Pero no era así, sino que la premisa es el que crea que Jesucristo murió y resucitó. Entonces me dijeron, ¿y quién vio la resurrección de Jesús? Yo dije, María Magdalena, pero no, porque ella lo vio resucitado, pero no vio el acto de la resurrección. Ella tuvo que creer que él era. ¿Quién vio la resurrección de Jonás? Ninguno. Tuvieron que creer que él era. Ahora, no iba a bastar que Jonás dijera, parafraseando, yo vengo del fondo del mar. Estuve 3 días metido ahí abajo y miren, estoy vivo. Yo creo que tenía un poco de inteligencia esos señores y dijeron esto. Y hubieran dicho, este está loco. ¿Y qué prueba nos da? Y lo vieron y estaba cocido de la piel. Vieron la señal de Jonás. Por eso dicen que los jugos gástricos del monstruo ese le marcó a Jonás la señal de haber estado allí. Eso como figura de las cicatrices de Cristo. Por eso dice la palabra en Lucas 24:37. Entonces ellos espantados y asombrados pensaban que veían un espíritu, mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Quiere decir que las señales confirman la resurrección, pero no la hacen. Por eso ninguna señal convierte a nadie, sino que confirma a los convertidos, a los que quieren creer y les certifica. En el superplan de Dios no quiere que ninguno perezca. Ese es el superplan. Porque, porque ¿se perdería alguno con un Dios todopoderoso? No. Si no dejara a Dios que el hombre decidiera su destino, Dios todopoderoso no quiere que ninguno perezca, es decir, que muera eternamente, pero mueren millones eternamente de generación en generación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es todopoderoso? ¿Su deseo está vulnerado ahí? ¿Su deseo no se cumple? ¿Por qué quiere el que se pierde? Es porque quiere perderse. Porque yo les doy a todos los medios para que se salven. Eso dice el Señor en su palabra. Entonces hay un superplan y un plan opcional. Ahora, ¿el plan opcional será de voluntad humana o será de voluntad divina? No, ya la voluntad divina es que no se pierda nadie. La voluntad humana decide si se pierde o no. Si no, el hombre sería responsable. Un maniquí, un títere. Entonces, recordemos la pregunta. ¿Los ríos van al mar? Sí, pero no todos. Aquí es donde podemos agregar, pero no todos, porque se desvían, porque se secan, porque se evaporan. Aún literalmente, aunque se evaporen los ríos, vuelven al mar, pero no para hacer la misma ruta del que no se evaporó, aunque es la misma materia, la misma energía que la hizo volátil. Porque desde la fórmula de Einstein que nosotros conocemos, dicen que la energía es materia y la materia se hace energía. Entonces no hay frontera. El mar nunca se llena. Hay una dilatación espacial cósmica que tiene un tope. ¿Qué irá a caber allí si dice que nunca se llena? Entonces siempre se va a estar llenando y nunca llega a llenarse. Es como la mente humana, que es tan complicada y tan tremendamente profunda que no nace en el cerebro tampoco. El cerebro es un laboratorio de turno, como el mundo es un probatorio de espíritus. El mar nunca se llena y vuelven los ríos a su origen. Este es un ciclo. Van al mar y vuelven a su origen. Claro, podemos interpretar allí por la vida aérea, por la vida terrestre, cambiando de formas, la manera líquida, gaseosa, sólida, pero vuelven al origen. Esos son los ciclos biológicos porque estamos hablando de aguas conscientes
¿Qué hay más allá en el ancestro y qué hay más allá de la eternidad futura? ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está el origen? Realmente, ¿dónde empezamos? Pero más profundo, ¿cuándo empezamos? Y si estamos hablando de materia, cuando nacimos, cuando nos concibieron, si estamos hablando de espíritus, ¿cuándo crearon los espíritus? Por supuesto, la genética bíblica nos permite de alguna manera elucubrar la generación espontánea no existe. Desde que Pasteur demostró que no hay generación espontánea con los experimentos que hizo, sino que una vida tiene origen en una vida previa. Ese es el principio de la no generación espontánea y Pasteur lo probó. Entonces no hay generación espontánea. Tiene que haber habido algo que dio vida. Tiene que haber habido una vida que dio vida. Eso se llama Dios y una vida más inteligente que lo produce. Sansón fue nazareo desde antes de nacer. Fue santo antes de nacer. Consagrado antes de nacer. Ahora imagínese usted cómo prepararían el vientre de esa mujer para que Sansón no se contaminara. ¿Cómo prepararían el vientre de María? Sin embargo, esa preparación que Dios la planeó, y no un hombre, hasta que muriera, porque murió en desastre, porque murió no campeón, fue el hazmerreír del mundo, estaba ciego, se veía ridículo. Sansón, que antes tenía poder sobrenatural, venía con plan divino, con preparación ancestral. ¿De qué tamaño será el libre albedrío? ¿Suficiente para decirle no a Dios? Que Dios los bendiga, hermanos. Este fue el devocional Los ciclos biológicos y espero que el Señor le haya hablado y que usted escudriñe este tema tan profundo, tan hermoso, en la privacidad y en oración con el Señor. Se despide su hermana Ivonne Alicia Roger y hasta el próximo devocional.